Introducción a relaciones jurídicas. Una relación jurídica es el vínculo que establecen dos personas motivadas por alguna causa para generar derechos y obligaciones. Por ejemplo, se generan relaciones jurídicas ante diferentes actos que realizamos, como la obtención de un préstamo, el alquiler de una propiedad, al firmar un poder a un abogado, al contratar a un arquitecto para la construcción de una obra, etc. En una relación jurídica podemos distinguir tres elementos: sujetos, objeto y contenido. Los sujetos son las partes que se vinculan jurídicamente, denominadas también acreedor y deudor. El objeto es el motivo por el cual dos personas se vinculan jurídicamente. Es decir, tomamos como ejemplo un alquiler, una compraventa, un servicio, la obtención de un préstamo. El contenido se refiere a los derechos y obligaciones de las partes que se establecen en el contrato o acuerdo y en el cual las partes dan su consentimiento. Es importante distinguir a los sujetos de una relación jurídica. Estos son el acreedor o sujeto activo, que es el titular del derecho y quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. El deudor o sujeto pasivo es la parte que se encuentra subordinada y que tiene la obligación de cumplir con la prestación. Ejemplos de relaciones jurídicas. Cuando obtenemos un crédito, el banco se constituye en un sujeto activo o acreedor, es decir, quien puede exigir el cumplimiento de la obligación. Y la persona que toma el crédito es el sujeto pasivo o deudor, quien se obliga a cumplir con el pago del crédito en la forma pactada. Cuando alquilamos una propiedad, también el locador o propietario se constituye en sujeto activo o acreedor, quien va a exigir el cumplimiento del alquiler. Y el locatario o inquilino se constituye en sujeto pasivo o deudor, que es quien debe cumplir con el pago del alquiler. Cuando firmamos un poder de representación, por ejemplo, para un abogado, quien firma el poder, quien otorga el poder o poder dante, es el sujeto activo o acreedor, y quien recibe ese poder o quien representa es el apoderado. Se constituye en sujeto pasivo o deudor, que debe cumplir con ese mandato. Cuando encargamos la realización de una obra, por ejemplo, a un arquitecto, quien realiza el encargo de la realización de obra se denomina comitente y se constituye en el sujeto activo o acreedor. Y por su parte el arquitecto o la persona que se obliga a realizar la obra es el contratista. Por lo tanto, se constituye en sujeto pasivo o deudor, es decir, tiene la obligación de cumplir con esa realización. Cuando firmamos un contrato de trabajo o laboral, también se establece una relación jurídica en la cual las partes, por un lado el empleador, contrata a un trabajador y por lo tanto es el sujeto activo o acreedor. Por su lado, el empleado o la persona que se obliga a realizar el trabajo se constituye en sujeto pasivo o deudor, es quien se obliga a realizar un trabajo con el empleador. Cuando compramos o vendemos, también se establece una relación jurídica entre el vendedor y comprador. El vendedor es el que ofrece el bien a cambio de un precio, por lo tanto es el sujeto activo o acreedor. Y el comprador, que es la persona que se obliga a abonar un precio, se constituye en el sujeto pasivo o deudor.